Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión volvemos a tener al profesor universitario que además es el superintendente, el superintendente de pensiones de este país. Estoy hablando naturalmente de don Edgar Robles, con quien conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el intendente de la SUPEN, de la superintendencia de, el superintendente de la superintendencia, valga la redundancia, de pensiones, don Edgar Robles, quien ha estado conversando sobre otros temas aquí, pero también las últimas visitas han sido sobre temas de pensiones. Y digamos, en esta temática uno diría, bueno, pues pensiones, muchos de ustedes son muy jóvenes, diría, pensiones que, bueno, es que la única manera de que ustedes no sean tan viejos como yo es que se mueran antes. Y entonces, como ese escenario no parece el más atractivo, y en este país cada día ese escenario se pone más lejos, en otras palabras, la esperanza de vida de los habitantes de este país es mayor y mayor, pues la tarea que hace don Edgar es fundamental, y don Edgar es más o menos el que para ustedes, amigas y amigos, y el equipo que lo acompaña en la superintendencia, cuidan el dinero de ustedes para cuando lo van a necesitar, y cuando lo van a necesitar no es para pagar las cosas este fin de mes, sino para cuando ustedes ya dejen de estar trabajando y estén retirados del mercado laboral. Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos. Yo siempre he dicho que uno puede, o yo puedo desempeñar muchas funciones, diferentes trabajos, pero hay algo que siempre voy a hacer, y es profesor de la universidad. Eso es algo que me llena de orgullo, y no hay nada más lindo que ver crecer a los estudiantes y cómo se van convirtiendo en profesionales a través del tiempo, e incluso van superando lo que uno llegó a hacer en algún momento. Bueno, ya que salió el tema, imagínense lo orgulloso que tengo que estar yo de que don Edgar alguna vez me escuchó a mí cuando yo tenía la barba apenas gris. Correcto, hace bastante tiempo de eso. Y imagínense qué orgulloso estoy de que un profesor tan destacado y un funcionario público tan importante fue alumno mío. Entonces, perdón por el orgullo. Bueno, muy bien. Ahora que comenta usted sobre el tema de envejecimiento y lo que implica eso para las pensiones, en realidad, bueno, primero somos víctimas de nuestro propio, de nuestro propio éxito. Si somos una población que se está envejeciendo más y tenemos indicadores que verdaderamente se comparan con los países desarrollados, eso tiene una implicación desde el punto de vista de pensiones, que es la opuesta. O sea, esta transición demográfica perjudica pensiones, beneficia educación, por lo que se llama el bono demográfico, pero la parte de educación está más relacionada con un tema que impacta más las pensiones, y es la caída dramática en la tasa de natalidad. Las mujeres costarricenses en un lapso menor a 20 años decidieron pasar de tener aproximadamente 3 o más hijos a menos de 2. Bastante más de 3. Bastante más de 3. Es decir, cuando yo iba a la escuela debe haber dado cerca de 7. Bueno, imagínense que hoy el promedio de una mujer costarricense es 1.3 hijos. Y eso pone en problemas los sistemas de pensiones piramidales, que son los que se basaban hace mucho tiempo en la seguridad social, al tanto que conforme se van dando esas nuevas generaciones y van pasando por las escuelas o los colegios, cada vez va a ser más pequeña la población de escuelas y colegios. Pero lo que nos interesa a nosotros es las pensiones. Y no solamente está el hecho de que
El otro día me mencionaba, o sea, pero ¿qué crudo lo pone usted? O sea, ¿cómo es posible que usted nos diga que es una desventaja envejecerse y vivir más tiempo en esa etapa de la vida? ¿Qué quiere decir usted? Que sería mejor que las personas fallecieran más tempranos. Y le digo yo, no, eso no es suficiente, porque la cruda realidad dice que las personas también tienen descendientes, entonces ese no es la solución a los sistemas de pensiones, sino que la solución es establecer sistemas de pensiones que sean autosostenibles, es uno de los principios de la seguridad social, que sean autofinanciables, o sea, que sean financiados por los participantes y que se sostengan a través del tiempo conforme se van dando los cambios. Vamos a tener que ir incorporando nuevas variables y nuevas fuentes de financiamiento para hacerle frente a las pensiones futuras. Países que nos aventajan mucho en materia de pensiones, como por ejemplo el caso de Suecia, ellos tienen un concepto que se llaman cuentas nocionales. Las personas van acumulando una cuenta, digamos, ficticia, que le da una idea de cuánta pensión puede tener. Si la persona se retira un poco antes, recibe menos. Si se espera un poco después, recibe más. Pero el sistema se ajusta automáticamente para que siempre el dinero alcance para las personas que van a existir a futuro. Eso no lo tenemos en Costa Rica. O sea, los sistemas nuestros tradicionales de pensiones en la actualidad no son solventes. No tienen la suficiente cantidad de dinero para pagarle a las personas que se van a pensionar en un futuro. En el mejor de los casos han logrado acumular una pequeña reserva para pagar una porción de las pensiones que han sido otorgadas, pero ni siquiera está asegurado el dinero que se necesita para pagarle a esas personas que ya están retiradas. Claro, en algún sentido, aquí hay una nueva injusticia y la injusticia está aquí presente. Es posible que lo que Costa Rica ha hecho alcance para que cuando yo me pensione llegue. Usted es demasiado joven y sospecho que usted, como no lo hicimos a la sueca, así es, usted se puede quedar fuera y no se diga a los que vienen detrás suyo. Sí, sí, o sea, tal y como está estructurado los sistemas de pensiones en Costa Rica, los más importantes por lo menos, que es principalmente el caso de la Caja del Seguro Social y el del Poder Judicial, que son sistemas de primer pilar, o sea, es el primer pilar de protección, la primera pensión básica que recibe la persona. Esos sistemas no tienen garantizado que para las personas menores de 45 años vayan a recibir una pensión a menos de que se hagan cambios dramáticos. Y conforme los beneficios son más dispares en relación con las contribuciones, pues esos cambios van a ser más fuertes para darle sostenibilidad. De lo contrario, se va a tener que buscar fuentes de financiamiento alternativas, y lo que estoy hablando es mediante la creación de nuevos impuestos o simplemente recargarlos sobre el erario público, aumentar el déficit fiscal y repercusión vía inflación, como se ha ajustado en otros países del mundo. El caso argentino, por ejemplo, en Argentina, después de periodos de mucha inflación, lo que se terminó castigando fue a todos los pensionados por igual, en donde el valor de la pensión cayó en términos reales, el valor adquisitivo de la pensión. El ajuste se dio vía inflación. Y eso es lo que queremos evitar en Costa Rica, o sea, que haya un ajuste abrupto, injusto y que castigue más fuertemente a las personas que menos tienen. Claro, y aunque yo espero que me falten muchos años para jubilarme, aunque tenga la edad que tengo, uno de los temas es que la gente es como yo, o como voy a ser yo en el futuro, somos más débiles, incluso físicamente, incluso relativo a las enfermedades. Y esos serían sobre los que podría, en ese ajuste a la Argentina, claro, afectar más fuertemente. Las personas que ya están pensionadas son personas que no tienen capacidad de reintegrarse después de muchos años de pensión a la fuerza laboral y tener el mismo ímpetu que tenían cuando eran jóvenes. Es una injusticia tremenda. O sea, en el momento en que los países como Argentina obligaron a las personas adultas, digamos, muy mayores a salir a la calle a reclamar por sus pensiones, eso es una injusticia tremenda. Eso es algo que los países no pueden permitirse que ocurra. Y es por eso que la Superintendencia de Pensiones siempre ha estado enfocada a proponer reformas y discusiones tendientes a darle sostenibilidad a sistemas que nosotros consideramos tienen que existir por siempre, que son sistemas de seguridad social, un sistema que es la base de la democracia costarricense, pues un país que se aprecia de tener conciencia social tiene que tener una protección a las personas después de cierta edad y no hacerlo, como les digo, otros países que no tienen sistemas de seguridad social en donde la gente no vive feliz, porque al final de cuentas lo que pretendemos es que la gente tenga
una vida feliz y que no tengan que tener preocupaciones en exceso cuando deciden retirarse. Uno de los temas, don Edgar, que usted mencionó es un poco los dos fundamentales del primer pilar, que son el IBM de la Caja y el del Poder Judicial. Hemos hablado ya de la Caja en otras ocasiones, hablemos un poquito hoy del Poder Judicial. Sí, el régimen del Poder Judicial es un sistema hecho a la antigua, o sea, son sistemas que se han ido abandonando en todas las partes del mundo porque son insostenibles. En el caso costarricense ocurre tal y como lo digo, o sea, es un sistema que ya empieza a dar muestras de colapso. No, el colapso no es inminente, los estudios muestran que ese colapso va a ocurrir hacia mitades de la próxima década, pero es un sistema extremadamente beneficioso para los trabajadores. Para darle un ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial cuando se pensionan reciben el 100% del salario referencia como pensión. En el caso de la Caja lo que se recibe es entre un 43 y un 52,5%. Y tiene un tope. Y tiene un tope. Que ese tope es más o menos... 1.400.000 colones, con postergación 1.800.000, cerca de 2 millones, dependiendo del ajuste por inflación. Ha habido, para dar contexto a las amigas y amigos que podrían no seguir este tema, y por cierto, no todos los jubilados del Poder Judicial se jubilan con esos montos, pero 4 veces eso, o sea, alrededor de 8 millones. Hay pensiones de 8 millones, etcétera, ¿verdad? Pero ahí no para el tema de los beneficios, porque el tope lo tuvo, pero la Sala Cuarta lo eliminó, porque consideró que la referencia era inconstitucional. La referencia era al ingreso que tenía un diputado, y ellos consideran que eso es inadecuado. Lo eliminó, pero no se restableció uno nuevo mediante una nueva ley. Ya han pasado los años, y solamente la eliminación del tope le cuesta al sistema la mitad de los recursos que tiene acumulado en la reserva, radio valor presente. O sea, todas esas personas que estarían ganando por encima del tope en este momento, usted trae su valor presente y eso equivale a la mitad de la reserva que ellos tienen. Entonces, sí es un componente fuerte y que afecta la sostenibilidad del fondo. El otro aspecto es la edad de pensión. Ellos, pues, según su ley, se pensionan a los 62 años, pero se les permite anticipar la pensión, porque es un sistema de servicio. La ley dice 30 años de servicio y 62 años. Pero si yo tengo 50 años y ya tengo los 30 años de servicio, podría pensionarme con una pensión proporcional, pero resulta que en el pasado esa pensión proporcional la ajustaban casi al 100% de la pensión en el primer ajuste anual que se hacía. Entonces, en términos efectivos, la persona se podía pensionar a cualquier edad, siempre y cuando cumpliera 30 años, y casi con el 100% de la pensión que le tocaba si hubiera tenido 62 años. Y eso es otro elemento que le ha generado un alto costo al sistema del Poder Judicial. Seguiremos hablando de ese tema y otros, y es una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, en estas suavemente explicadas noticias de que a mí se me para el pelo, pero como no se me puede parar, no pueden ver eso, lo que está ocurriendo, que es muy poquito, pero lo que podría ocurrir más adelante en esta temática. Y por cierto, si en alguna ocasión viene un aumento importante, a mitades de la próxima década o de la que sigue, viene un aumento significativo de impuestos, no cuenten demasiado conmigo porque tal vez ya yo no estoy. Cuenten los jóvenes, sí. Tan jóvenes como don Edgar o más jóvenes todavía, que sí les tocará. Sí, ciertamente el régimen del Poder Judicial, los empleados y el patrón, que es el Estado, nosotros, ¿verdad?, los costarricenses mediante impuestos, ellos contribuyen más fuertemente para su régimen de pensiones.
ellos cotizan alrededor de 3 veces combinadamente lo que se cotiza para la caja. O sea, la cotización tripartita, patrón, Estado y empleados, es 3 veces lo que es lo de la caja. Pero las pensiones que ellos reciben es 5 veces lo que se paga en la caja. Entonces el desequilibrio es más fuerte. Y eso está haciendo que los estudios actuariales muestren que la situación es preocupante. Si usted quisiera equilibrar el régimen nada más vía cotizaciones, y eso es una medición que es indicativa, la tasa de cotización sobre los salarios, dependiendo de si se analiza población cerrada o población abierta, es entre el 75 y el 93% de los salarios, lo cual evidentemente nadie lo puede sostener. Ellos hicieron un intento de enviar un proyecto de ley a petición de la Contraloría General de la República, y esto es a raíz de propias denuncias que ha puesto la Superintendencia en la Contraloría, entre otras instituciones, para tratar de darle sostenibilidad al régimen. Sin embargo, el esfuerzo que se realizó por enviar medidas que fueran consensuadas con los empleados y con los sindicatos del Poder Judicial, resultaron en opciones que no le da viabilidad al fondo. O sea, muchas veces cuando uno trata de hacer todo por acuerdo común es difícil lograr acuerdos que sean fuertes e impactantes. El problema que tenemos a nivel de superintendencia es que se les ha vendido a los trabajadores del Poder Judicial, a los funcionarios, de que estas medidas son suficientes para darle sostenibilidad al fondo, y no lo son. En realidad, el impacto que tienen estas medidas sobre la sostenibilidad es apenas perceptible. Y la razón radica en que hay una cláusula que dice que estas medidas no van a afectar a las personas, por ejemplo, que tienen 20 años o más de pertenecer al fondo del Poder Judicial. Y resulta que si el fondo... Y esos son los salarios más altos, además. No solo son los salarios más altos, además, si los estudios muestran que el sistema colapsa en el 2025, las medidas van a entrar a ser efectivas después del 2025, la mayoría de ellas. Y entonces no vamos a tener un ajuste realmente importante. Entonces, hubo una gran discusión en los medios. En realidad fue algo que la Superintendencia de Pensiones no promovió. La Superintendencia de Pensiones hizo un estudio para el CONACYF, que es nuestra junta directiva, en donde analizaba diferentes opciones para el fondo y estimaba, a solicitud del Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de darle solución a este régimen. Y nosotros lo que concluimos es que si no se están de acuerdo en tomar las medidas que son necesarias, lo mejor para el país es cerrar ese fondo, por el costo que va a tener sobre el déficit fiscal. Porque al final de cuentas, al ser una institución pública, la opinión de muchos de los propios magistrados es que el fondo de pensiones tiene garantía estatal. Y en el momento en que se agoten los recursos, eso pasa a ser un fondo con cargo a presupuesto público. Y eso es una injusticia. Y hay un tema muy importante que lo voy a recalcar. El que va a juzgar es el afectado, es decir, los magistrados que naturalmente tienen los salarios más altos, pero igual si los tuvieran los más bajos también sería cierto, es juez y parte, y eso en un procedimiento judicial es vicio de origen, pero bueno, ni usted ni yo somos abogados. Es correcto. Sí, lo que yo puedo decir es que el conflicto de intereses existe. O sea, independientemente de que se materialice o no, existe. El tema es que, a diferencia de la Caja, que es la Caja del Seguro Social, que es un sistema solidario, base para todos los costarricenses, y que al final de cuentas, si se financia vía impuestos o vía inflación, lo que usted quiera, el dinero se reparte entre los costarricenses. Aquí es un sistema en donde si colapsa, los afectados van a ser la colectividad y no los pertenecientes al régimen del Poder Judicial. ¿Qué tan grande es el problema? Dependiendo de cuánto estiremos la cobija y en qué momento tomemos las decisiones, el costo para el país de que el sistema del régimen del Poder Judicial colapse va a estar entre un 2 y un 20% del PIB. Es un monto importante. Eso es muy grande. Es muy grande. Sí, y el déficit fiscal en los últimos años han dado alrededor del 6%, de manera que, digamos, si tuviéramos un Estado con grandes rentas o de cobre o de petróleo, de lo que fuera, esa es otra historia. Podríamos decir, bueno, pues ahí lo financiamos, pero ¿aquí de qué? Sí, no, es vía inflación, vía impuestos, o sea, son dos opciones, ¿verdad? No hay mucho de dónde tomar. Pero yo realmente espero, yo sí considero que hay una gran diferencia entre las personas que toman las decisiones o que han tomado las decisiones dentro de la Caja del Seguro Social y las que toman las decisiones en el Poder Judicial, porque los magistrados son personas que tienen un altísimo nivel educativo, son personas muy preparadas,
y que a través de la historia han sabido tomar decisiones responsables en relación con su fondo de pensiones, porque no es la primera vez que el fondo de pensiones está en crisis. Sin duda yo creo que esta es la crisis más importante que va a tener el fondo de pensiones después de la época de 1980, que fue con la crisis de Carazo. A diferencia de la caja, en donde yo sí he notado que a nivel de junta directiva no es el tema que dominan los miembros de la junta directiva, que es una junta directiva más enfocada a la parte de salud, y la parte de pensiones es como accesoria, en donde los miembros de junta directiva han tenido que confiar en la opinión de mandos medios de la caja, que tienen otros objetivos y persiguen otros niveles de intereses que los dueños del fondo, que son los afiliados. ¿Ahora qué hacer, don Edgar? Muy bien. Yo creo que tiene que existir una discusión. Bueno, la reacción de los funcionarios del Poder Judicial, cuando yo salí a dar declaraciones, es: aquí viene el mensajero de malas noticias, maten al mensajero. Eso no soluciona nada. Claro. O sea, no va a cambiar la situación del fondo porque uno lo diga o no lo diga. Lo que cambia la situación del fondo son las medidas que se adopten. Entonces, en lugar de estar tratando de hacer estudios a la medida, que es parte del primer impulso que se dio, de que cuando salió el último estudio actuarial, que daba la conclusión similar a la que se habían dado en 2 estudios previos, y es similar a la que se obtuvo por parte de la Superintendencia de Pensiones con un estudio interno. O sea, tenemos 4 estudios que dicen lo mismo. Ellos salieron a decir: no, vamos a contratar un estudio para decir, utilicemos estos otros parámetros y nos da el estudio mejor. Eso tampoco va a cambiar la situación del fondo. O sea, haciendo estudios a la medida no lo vamos a lograr. Y ellos decían: bueno, es que el actuario que se contrató utilizó una expectativa de vida de 90 años, y eso no es cierto en Costa Rica. Se tiene que utilizar la expectativa de vida que es de 78 años. Pero resulta que la expectativa de vida de 78 años es al nacer. Cuando yo cumplo 65 años, la expectativa de vida en Costa Rica es casi 90 años, y esa es la que hay que utilizar. O sea, en realidad eso se basa en tablas de mortalidad oficiales, que son las producidas por la Superintendencia de Pensiones, que están basadas en los estudios del Centro Centroamericano de Población, que si algo nosotros podemos estar seguros es que esa gente utiliza la mejor técnica mundial. Es un ejemplo, es una cosa extraordinaria lo que tenemos acá en la universidad. Una joya de la Universidad de Costa Rica. Por supuesto, en donde el caso específico de Luis Rosero, que fue uno de los fundadores, es un profesor de Berkeley en la actualidad. Ese pensionero se fue a clases a Berkeley, es un profesor demandado. Y es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. No, es una cosa impresionante. No se dice fácil. Y para ver esto de la esperanza de vida, aquí estás hablando con un fantasma. La esperanza de vida mía al nacer era de 48 años, de manera que hace 20 años yo me morí y no me di cuenta. Bueno, eso es lo que quiere, es decir, ese 78 es lo que quieren decir, es eso. Entonces, en lugar de estar tratando de ver cómo hacen para meter el polvo bajo la alfombra, lo que tenemos que hacer es discutir sobre si ellos realmente quieren darle sostenibilidad a un fondo que va a ser muy caro, o buscar formas alternativas de obtener pensión. Eso es una decisión que ellos van a tomar y que se requieren leyes para eso. Pero para darnos una idea, para que veamos qué tan fuertes tienen que ser las medidas, ese régimen tendría que bajar los beneficios más o menos, estamos hablando de grandes números, del 100% al 60%. La edad de pensión tendría que subirla de 62 a 65 años sin posibilidad de anticipar pensión. Y la tasa de cotización tendría que subir, en la actualidad es cerca de un 25%, la han subido un poco, pero tendría que ser 38%. Entonces, si la combinación de esas 3 medidas se pueden lograr, el fondo puede ser sostenible. Pero la gran pregunta es, ¿vale la pena tener un fondo de pensiones con esos parámetros? ¿O sería mejor buscar un alternativo como el de la caja, que le va a ser más barato para el trabajador y que el excedente de ahorros que le estaría generando le sea, no sé, alimentado por medio de otro sistema alternativo? Eso es una discusión que ellos van a tener que tomar y que tener al interno, algo que ellos van a tener que decidir. La labor de la Superintendencia de Pensiones es dar la alerta de que este sistema es incompatible con la forma en la cual se financió y que se requieren reformas para darle sostenibilidad, para evitar que esto sea un lastre social. Y en un contexto donde el resto de los regímenes de pensiones, excepto el tercer pilar, todo lo demás es preocupante. Sí, bueno, pero la caja tiene solución. La caja requiere de reformas, pero aún estamos a tiempo de tomarlas. O sea, hubiera sido deseable tomarlas hace 8 años.
pero hoy se puede sentar el país a discutir políticas específicas para darle sostenibilidad a la caja. Ya sabemos de antemano cuáles son esas políticas y qué es lo que implican. Hay un montón de situaciones que se pueden mejorar a lo interno de la caja, se puede mejorar la recaudación, se puede mejorar la subdeclaración de salarios, o sea, hay mil cosas que se puedan hacer más en esta época de sistemas informáticos tan desarrollados, y también se le puede dar una sostenibilidad artificial mediante ingresos de dinero por parte del Estado, creación de un impuesto extra, etcétera. Yo le doy el ejemplo de los países nórdicos. En Islandia, por ejemplo, existe un sistema como el de la caja, pero la gente no cotiza directamente, lo paga el erario público, o sea, va al presupuesto nacional. Eso es una forma de financiarlo, pero yo creo que el país va a tener que entrar nuevamente en una conciencia en el sentido de que tiene que entender que este sistema no se puede agotar, de que Costa Rica, a diferencia de muchos otros países, lo que creó fue un sistema mixto de pensiones de cuenta individual y de cuenta colectiva, y esa combinación es lo que hace el sistema costarricense diferente con lo que se hizo en Chile, con lo que hizo en El Salvador, o con lo que hizo en Colombia, o lo que hizo en México. Y eso ha sido tan exitoso que otros países más bien están devolviéndose y mirando el caso costarricense para aplicarlo en sus respectivos países. Tal vez sí, para no dar solo malas noticias, ¿por qué no nos cuenta en el minuto y medio que nos queda un poquito de los logros del tercer pilar, del segundo pilar? Segundo pilar. Hace un rato creo que dije equivocadamente confundidos con tres, pero el pilar de las cuentas individuales. Ajá. Bueno, ese es un sistema que le falta mucho para alcanzar su madurez, o sea, va a seguir acumulando recursos que van a tener que utilizarse de una u otra forma, una parte de ellos en infraestructura nacional. Son recursos que hasta el momento están siendo invertidos mayoritariamente en bonos del Estado, y no tiene sentido tener un sistema complementario de cuentas individuales para tenerlo solo en bonos del Estado, o sea, un 65% está invertido ahí. Y actualmente lo que tenemos ahí en fondos son cerca de 6.000 millones de dólares que se han acumulado en 13 años. Eso quiere decir de que hay una cantidad enorme de dinero ahí que está a nombre de las personas de forma individual, que no depende de los factores demográficos que veníamos mencionando, pero que por otra parte no cumplen con la función de solidaridad que sí cumple el otro sistema. Por eso es que los dos se complementan. Por un lado están unos que siguen la dinámica salarial de la persona, y por el otro está uno que sigue la dinámica social del modelo de desarrollo costarricense. La combinación de esos dos le permitirá a la persona tener una pensión suficientemente adecuada para sobrellevar la vejez. Ese sistema, como digo, está consolidado desde el punto de vista administrativo, operativo y de control, y está cumpliendo con todas las expectativas bajo las cuales se creó, que es que rinda por lo menos 4% real año tras año. Y con esa buena noticia, les decimos que la próxima semana tendremos otro programa hecho en los mismos tiempos y circunstancias para ustedes.